¿Por qué son como estas por favor? Bien, disculpen los problemas del primer día de presencialidad, ¿no? Todo esto que registra para que no vuelva a pasar. Bien, estamos hablando de la primera del mito. Dos cosas importantes. ¿Sí? Primero, la fricción estática tiene esta forma. Tiene que ver con la normal, lo cual tiene sentido, porque mientras más empuja una fuerza, y esto vamos a describirlo más, por bien grande. ¿Qué cosa significa esta ecuación? La fuerza de fricción máxima estática mientras esté todavía sin debilitar. Aún no se deslice, no se repare. La fuerza de fricción estática máxima es igual a, si paso a despejar esta fuerza de fricción estática máxima, lo paso a multiplicar acá, aparece ese símbolo que está a la izquierda. Este símbolo que está a la izquierda, esto se llama coeficiente de fricción. No es lo mismo que la fricción, por favor. Este símbolo a la izquierda, quiero que todos apunten, se recuerden, significa coeficiente de fricción. No es fuerza de fricción, la fuerza de fricción está con este. Coeficiente de fricción estática. Si tiene fricción estática, es el coeficiente de fricción. Eso se llama coeficiente de fricción. Es igual a la fricción estática máxima y esta fuerza Fn es una fuerza que aparece cuando hay contacto entre dos superficies. Esto se llama fuerza normal. ¿Sí? Fuerza normal. La fuerza normal. Vamos a hablar de esta fuerza normal. Por ejemplo, aquí. La fuerza normal aparece cuando tienes dos objetos en contacto. Por ejemplo, el piso y este bloque. La fuerza normal lo que se encarga de hacer es la fuerza normal se encarga de empujar. Esta es la fuerza normal. Si este es el piso, la fuerza normal trata de empujar. Por ejemplo, si tienes una fuerza normal de 100 newtons y un coeficiente de 0,500, por ejemplo, si tienes una fuerza normal, digamos, 100 newtons, y un coeficiente de 0,500, perdón. Como máximo, ¿cuánta fuerza fricción estática va a haber? Como máximo, ¿cuánta fricción estática va a haber? A ver, en el chat también pueden mencionar. Es algo simple, ¿no? ¿no? 500 newtons. Por lo tanto, ahí estamos relacionando los dos.
pasa si tenemos entonces esta gráfica? Este máximo está acá. ¿Cuánto vale el coeficiente de fricción ahora? La fuerza normal máxima, ¿cuánto vale aquí? 75. 75 newtons entre... ¿Cuánto vale la normal en este caso? Esta es la fricción, ojo, no es 75, esta es la fricción. Si ves este bloque, me han dado de dato 135 newtons. La normal que va para aquí desde el piso hacia arriba. Y el peso, esto se llama peso. 135 newtons. El peso siempre va hacia abajo, recuerden, ¿eh? El bloque está ahí quieto en el piso. ¿Cuánto crees que vale la fuerza normal? Si está sin moverse, no se va a mover esto. Tienes un bloque de 135 newtons que va con sus 135 newtons de peso hacia abajo. Y la fuerza normal tiene que equilibrar a ese peso, pues. Entonces, como esto está en equilibrio, tiene que tener un peso hacia abajo de 135 también, ¿no? Sí. Estamos perdiendo tiempo. Tienes que hacerlo perfecto.
Vamos a ver. No se preocupen de los minutos, tenemos que recuperar estos nuevos. Buenos días. Acá también. Pero usted por acá, sí, nosotros estamos por acá. Entonces, Conejillo de India. Y no levantamos si quiera. Bueno, no te acuerdo. Ah, pero no se puede. No te acuerdo. Yo ¿eres variable? Está soportando las organizadas. Pero no se cambia, ¿no? Vale. el atraso que estamos teniendo de todas maneras lo vamos a verificar, ¿no? No se preocupe. Es primer día, sí. Ahora voy a estar haciendo acá porque necesito pasar. Sí, ahorita vamos a ver si hay un aula de
¿Quién le lleva? ¿Quién le lleva? ¿Cuál? Digo con... Examen. Estoy viendo el examen de aula, ya para que no siga. Y lo que nos hemos atrasado, de todas maneras, se va a recuperar, ¿no? Ahí me están escribiendo en el chat también. En el chat me dicen que sí hemos perdido tiempo, es cierto. Pero igual lo vamos a recuperar, no se preocupen. A ver, disculpen por todo esto es técnico. Escapa de mi control, ¿no? Pero es normal, siempre que se hace algo, no es la primera vez que hacemos algo. Pero me van a cambiar de aula y ahí vamos a estar más tranquilos. Parece que un driver y esperamos que está allá. Sí, porque todavía no está. Es una hora que más o menos vamos a ver. Bien, ¿qué les? Pero ya, más allá, ya que todavía no podemos usar la pantalla, ¿qué tal la bienvenida? ¿Está todo bienvenida aquí en el campo? No, es que revisamos exacto porque no. Ah, verdad. Por eso. Yo estaba en otro salón, pensando que era el de... Ya, les comento que hoy día a las 9:30 va a haber una ceremonia de bienvenida. Para que ustedes pueden esperar. Creo que les van a dar algunos regalitos. Si se quedan hasta las 9:30, van a poder estar bien. Ya. ¿Listo? ¿A qué hora se han dado? ¿De dónde viene usted? Yo por el documental. ¿Ya? Yo por ahí. Ah, sí. Sí, o sea, pero igual tenía que levantarme. No viene por la vida. De la vida, pero no parte. Ya te viene de Callao. Mira, Pero venir acá. No, es que una parte sí es lo bueno, pues, porque en la casa como que en la me casa no sé cómo, yo no entro, de mi celular, tiene carro lleno de tiempo. estoy durmiendo, entonces como que ya estaba en la aula, ya te pones pila, ya no te has dado en clase. La última clase, por eso no le entiendo ahorita, porque la última clase no creo. Yo los dos primeros que están haciendo. No, yo hice entre... De entrar, entré, pero ¿qué? Yo oculto todavía, cuando haces apuntes te recuerdas, sí. Ah, sí. Un cálculo. Cálculo tranquilo. Está en cuenta, así te quedas. Ahí estoy, era de una variable, esa solamente la plata, cartesiano y trato, ¿cierto? Ahora te viene. Te viene tranquilo. ¿Y qué signo son? Tercero. Tercero. Cuarto. Ahí te No, que ese curso lo tengo. yo tengo la realidad, por ejemplo. ¿Qué niños son? Dos, de este tres. ¿Cuántas personas vieron así el video? Solamente eso. Bueno, después se supone que cálculo se va a ver este viernes. Pero me dijeron que ¿era viernes o el lunes? Porque esta semana iba a ser esta semana. A pesar que no sé. ¿En qué hora está? Ingeniería industrial. Sí. ¿Está bien? Sí. Ingeniería industrial. Yo sí, ingeniería para ¿Cómo? ingeniería para la vida. Tenemos suerte porque Sí. por la música. Tenemos suerte porque sí. Pero si no sacan y se llevan. ¿Qué?
Yo creo que No, Pachacamac está para lo que es el orden. Ah, sí, pero es que sigue ese grupo, no pases. Antes si era el de final y no lo tengo. En el grupo no pases. yo quiero saber después dónde pueden ir para. Sí, le he visto. Con todas las tres fundamentos que el último de una variable en la 17. El fundamento que no estaba primero así para la escuela, él me salvó. Sería justo así. Salvó un punto, y me acercó ¿cómo me respondí en nivel de física? Pues 10.40. Que no se considera Una nueva aula, vamos a... Pero quiero aprovechar el verano. Matricularme con Entonces quiero que me acompañe por favor al 7301. Por acá. Nos vamos a una mejorada. Ahí está. T de casa 301. Ahorita vamos. Pero no tiene máquina, es un aula. Para nosotros no hemos comentado pedir este. No. Sí, pasa, por favor. Vamos a ver hemos pedido más o menos una hora. No la siguiente, nada más. Vamos, Parece que este está mucho mejor. Sí, ¿no? No podemos la Pero no es no puedo ya ahí vemos en la mesa, cuando vaya saliendo, yo voy buscando un audio. ¿Ya? ¿Está bien o las luces? Ya, pasen por favor. Bien, ahora sí, continuamos. Esta habla es, bueno, parecía lo que teníamos antes de antes que empiece la pandemia, ¿no? Sí, más despacio. Ahora me interesa saber de los alumnos que están en el Zoom. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? No se han hablado con todos acá. ¿Me pueden escuchar los que están en el Zoom? Para empezar, ahora sí, tengo una clase que tengo una hora que vamos a preparar. ¿Me escuchan? Escuchan, si quiero la cámara han perdido.
Ok, ¿cómo lo vamos a recuperar? Yo lo voy a avisar. Y después. Yo lo voy a avisar. Ok, ya, ahora sí. ¿También se logra ver? ¿Se logra ver sin problemas? Estoy compartiendo la clase. ¿También se logra ver? Este micrófono, más fácil, ¿no? Porque ahora que estoy aquí en el aula, es un poco más difícil ver el chat. Yo prefiero que usen su micrófono. Ya vamos a... Estamos hablando ahora sí del ejemplo, ¿no? Entonces teníamos que la fricción estática, si tú tienes una fuerza aplicada, voy a hacer esto más rápido. Fuerza aplicada, esta sería la fricción. ¿Se logra ver por ahí? Con la cámara, profe. Porque no se va. Entonces decía, coeficiente de fricción estática es la fuerza de fricción. Estática, esta es la fuerza de fricción entre la fuerza normal. La fuerza normal. Creo que no van a ver el muro. O sea, quiero que me... Lo más que todo por lo que estaremos. Por la luz también. Pero cuánto van a ver, después de 5 van a ir. Ah, ahora sí se ve, ¿no? Pero me dicen no se ve. Claro. Ese es por la luz, ¿no? Porque proyecta la luz. Ya, por ahora vamos a hacer ya, voy a evitar lo que queda, porque está bien esto. Entonces vamos a hacer esto ya sin pisar. Sería evitar esto. Nosotros tenemos un bloque que tiene una fuerza normal y un peso. Si el bloque está encima de la superficie, no va a subir ni bajar. Es de esperar entonces que el peso se equilibre con la normal. De ahí podemos decir algo interesante. En el eje Y, ahora se ve. Que la normal y el peso se equilibran, ¿no? Ese peso vale 135 newton. Eso es lo que estábamos haciendo, ¿no? La determinación del coeficiente de fricción, U sub F, es la fuerza de fricción que salía de la gráfica, que era 75. $75 que salía de la gráfica.
la fuerza de fricción máxima justo antes de resbalarse entre la fuerza normal, que en este caso es el. Ese es el coeficiente de fricción. Nota que el coeficiente de fricción no tiene unidades, pero las unidades ahí se han cancelado. Por otro lado, ¿qué también nos pide el ejercicio? También nos piden cuál sería el coeficiente de fricción cinético. Esa es la fricción estática que es máxima, justo antes de resbalar. Dividido entre la fuerza normal. De igual manera, aquí está, lo calculado. Y justo parecido también se define este coeficiente de fricción cinético con la K de inglés. ¿Cómo crees que se dice cinético en inglés? Por eso tiene la K de inglés acá. Cinético. Es completamente parecido, sería la fricción cinética, que es cuando sí se mueve. Cuando sí se resbala. Entre la fuerza normal. Entonces, ¿cuánto sería la fricción, el coeficiente de fricción cinética según esta gráfica que ven ahí? Porque aquí están todos los datos en esta gráfica. A ver, los del Zoom. ¿Alguien del Zoom? ¿Cómo calcularías el coeficiente de fricción cinética? Lo que está en el Zoom escuchando. ¿Cuánto crees que sale? Tienes que utilizar también la gráfica que está mostrada. ¿Cuánto vale la fricción cinética según la gráfica? Por ahí me dicen 50, pero ojo que en la gráfica lo que se muestra es... Claro, esto aquí sería 50. 50, eso cuando sí se mueve. Y la fuerza normal, sí. 135. 135 puntos. También es igual a mg, la fuerza normal. Entonces, ¿cuánto sale este coeficiente? Lo que quiero que se den cuenta es que la determinación de la fuerza normal depende del gráfico. Ahí por eso ha sido crucial que ustedes vean el gráfico del bloque para saber cuánto vale la fuerza normal. Esa n minúscula que ven arriba, esa es la fuerza normal. Ahí bueno, ¿sale? Vamos a hacer el cálculo. Ahí está el cálculo. 0,370 y no tiene unidades, por si acaso. Siempre va a ser así. ¿En qué sentido? De que si no va a tener unidades. Ah, sí, es cierto. O sea, ¿cómo encuentro, o sea, que el valor exactamente 50? Ah, de la gráfica, la gráfica. Aquí está. La gráfica. Por eso, acá hay dos regiones. Tienes la región que es estático sin moverse, que va variable como una línea recta así inclinada. Ahí es cuando todavía no se mueve el bloque. Todo esto es fricción estática. ¿Es por dato o...? Todo está en datos, sí. Esa gráfica, toda la gráfica es un dato que está en el ejercicio. Y la región cinética donde ya se comienza a resbalar. Tiene fricción estática que es variable y llega a un máximo. Estamos reemplazando los valores de la gráfica. ¿Hasta ahí está claro? ¿Dudas, preguntas? Voy a, por hoy día, evitar estar escribiendo. Voy a presentarlo así. Así que quiero que me sigan con la explicación. Asegurarme de que tú estés bien.
Bien, entonces estos han sido los dos tipos de fricción. Es cierto que siempre te quedas sin unidades, porque las fuerzas que se miden en Newton justamente se cancelan. Newton se cancelan. Bien, esos coeficientes, ¿para qué sirven? Nos hemos calculado algo, te dan una idea de qué tan proclives son dos superficies a generar fricción. Si tienes mayor coeficiente de fricción, quiere decir que esas superficies como que se pegan más. Si tienes menos coeficiente de fricción, generan menos fricción. Es una medida de qué tanta rugosidad tienen los objetos. Y dependen de los dos objetos al mismo tiempo. No es lo mismo acero sobre acero que aluminio sobre acero. Aquí tenemos una buena tabla. Esa tabla, disculpe, ¿para qué va a servir? Esta tabla podría ser un dato. ¿Como enunciado? Claro, podría ser. O te pueden dar una sola partecita, ¿no? Por ejemplo, te digo, tienes aluminio, un bloque de aluminio sobre un piso de acero. Utilizas eso. Estos dos son coeficientes de fricción cinética y estática. En este problema no lo usamos porque más bien nos han pedido calcular. No nos han dicho qué es hacer o algo así. No nos han dicho qué. Si seguimos hablando de fricción, aquí están esa tablita. Bien, la fricción así es la responsable de que la primera ley de Newton a veces pareciese que no se cumple, porque si tú lanzas un objeto, esto lo va a detener la luz. Bien, eso es con respecto a la fricción. Quisiera pasar ahora a la semana 2. ¿No? Entonces, son una hora que vamos a recuperarlo. La semana 2 está en su Canvas. La gente que está en Zoom también debería descargarlo para seguirme. Esta semana 2 vamos a hablar de movimiento en una dimensión. Vamos a hablar de movimiento lineal, segunda ley de Newton. Hoy día nos toca avanzar con el movimiento lineal, concepto de cinemática. Este es el tema de cinemática. Vamos a hablar también al final, bueno, de el tiempo, digamos, caída libre y vectores de velocidad. Entonces vamos a hablar de la trayectoria de un móvil. Este pequeño video nos va a servir. Ejemplo de... En esta demostración, un carrito rodará por una pista a velocidad constante. Cuando el carro llegue a este punto, disparará una pelota directamente hacia arriba mientras continúa moviéndose. Después de que la pelota se dispara, caerá delante, sobre o detrás del carro. Cae sobre el carro. Esta toma de... Este es un ejemplo del movimiento que podríamos analizar más adelante cuando terminemos todo este tema. imagen congelada muestra. Este carrito lo que ha hecho es lanzar hacia arriba una bolita y la pregunta era ¿dónde caerá la pelotita?
que la pelota permanece en todo momento directamente arriba del carro. ¿Cuál será la forma de la trayectoria de la pelota en el aire? El objetivo de este video es que te des cuenta que el movimiento depende del observador. Esa señorita que está ahí va a ver una trayectoria tal como está marcando acá. La señorita va a ver una trayectoria tal como se ve aquí en el video, unas líneas de las fotos. Pero yo quisiera preguntarme, ¿cómo vería una persona que estuviese en el carrito de la trayectoria? Para arriba, ¿no? O sea, imagínate hacer este experimento en un carrito y lanzas dentro del carrito con velocidad constante hacia arriba la pelotita. ¿Cómo verías este movimiento? ¿Lo verías vertical? Sí, un salto normal. Eso es lo que... La pelota vuela trazando una parábola. La combinación de velocidad horizontal constante y aceleración vertical constante produce una trayectoria parabólica. Algo que también vamos a estudiar, pero si tú lo vieras desde el carrito, verías algo vertical. Depende entonces del observador. Esto es lo que vería un observador parado encima del carrito, una trayectoria vertical. Pero si tú lo ves desde afuera, la observadora 2 va a ver una parada. El movimiento se dice que es relativo al observador. Entonces, ese observador va a servir como sistema, eso lo vamos a abstraer como sistema de referencia. Vamos a poner nuestros ejes, todas nuestras mediciones respecto a un observador, que va a ser el sistema de referencia. Un sistema de referencia, matemáticamente, en vez de dibujar una persona, lo que hacemos es dibujar ejes. Eje X, eje Y, si estuvieses en 3 dimensiones, X, Y, Z. Eso es un sistema de referencia. Lo primero que vamos a hacer en nuestro estudio del movimiento es hablar de la rapidez promedio. La rapidez promedio es cuánta distancia recorres en un intervalo de tiempo. ¿Alguna vez seguramente han escuchado cómo miden la rapidez en un carro, ¿no? Por ejemplo, estás en un carro, ¿cómo mides qué tan rápido vas? El kilometraje no. Es el medidor de... hay una agujita medio redonda. Ya, esto no es kilometraje, ¿eh? El kilometraje está por Ya, esto no. Velocímetro. La rapidez. Velocímetro. Hay una agujita, bueno, esa agujita, esto le dicen velocímetro. No kilometraje. Kilometraje es cuánto estás recorrido, porque qué tanto ha recorrido el carro. El medidor de velocidad para hacer más exacto. Ya, entonces nos está diciendo qué tan rápido va. ¿Y cómo calculamos rapidez? Lo primero que vamos a aprender de movimiento. Rapidez promedio. Distancia recorrida, por ejemplo, si tienes... te voy a hacer un ejemplo sencillo. Un carrito que empieza desde x igual a 0 y termina en x igual a 100 metros. Aquí al final. Al final y aquí al inicio. Digamos que tenemos no, son 12 metros. Voy a hacer lo mismo de la diapositiva, ¿ya? Para que no. ¿Cuánto has recorrido desde el inicio hasta el final? 12, ¿no? Los 12 metros
Y me dicen de tiempo, a ver, ¿cuántos recorridos? Digamos que empezaste en tiempo cero y te demoraste 12,75 segundos. $4,53 está saliendo. 4,53 metros por segundo. Esa es la rapidez promedio. Yo creo que es sencillo de entender, nos dicen que está rápido su modo. Ahora, una cosa distinta, recuerden, la rapidez no es lo mismo que la velocidad promedio. No confundir con rapidez. Hay una diferencia entre rapidez no es lo mismo que rapidez y velocidad. La velocidad son parecidos los dos conceptos de velocidad y rapidez, pero hay una diferencia. La velocidad se dice en qué dirección se está moviendo. Por ejemplo, si empiezas en el tiempo cero, empiezas desde la derecha hacia la izquierda. Empiezas en x igual a 12 al inicio. X igual a 12. X inicial le voy a poner igual a 12 metros. Y el X final es igual a 0. ¿Por qué le pongo el X inicial 12 y el X final 0? Viendo la figura. A ver, eso es lo que tiene ahí. Este es el X inicial y este es el X final. ¿Por qué lo he puesto al inicial 12? Viendo la figura acá. ¿Por el tiempo? Sí. ¿La dirección? Tiene que ver el tiempo, sí. Y también nos va a dar la dirección. Al inicio, tiempo inicial, le corresponde 12. No interesa que sea mayor la posición que al inicio que al final. Siempre en el tiempo inicial, ahí le pones su posición correspondiente, los 12 metros. Y para calcular lo que se llama el desplazamiento, lo que haces es final menos inicial. Siempre final menos inicial. Siempre final menos inicial. Entonces sería final, ¿cuánto te está saliendo? 0 menos 12. Por más que salga negativo, y eso es importante, porque ese negativo me está dando la idea de en qué dirección se está moviendo. Y le estamos poniendo algo importante. Esta letra I que ustedes ven acá, esta letra I, esta letra I nos da la dirección del eje X. Nos da la dirección del eje X. Si estuviésemos moviéndonos, si estuviésemos en el eje Y, le pondríamos J. Entonces hay que poner aquí eje X va con el vector unitario Y. Y el eje Y, si estuviese en el eje Y, le pondríamos J.
Ese I significa que está en el eje. Menos 4,53 metros por segundo I en contra del eje. Ese es un vector, vamos a hablar más de... Ya hemos hablado de vectores anteriormente. Una forma de dar un vector es con I. Eso es con respecto a la velocidad promedio. Todo lo que hemos visto, si te das cuenta, es promedio entre dos tiempos, un inicial y uno final. Este intervalo de tiempo, debe poner aquí 2,65 metros, 2,65 segundos, es lo que se demora en moverse. Pero ¿qué pasa si yo quiero en un solo instante? Ya no quiero que sea entre dos instantes final y inicial. Por ejemplo, quiero la velocidad en un instante. No tiene sentido hablar de tiempo inicial y tiempo final porque quiero en el instante que estoy viendo la figura. La idea, y eso lo van a ver en cálculo con más detalle todavía, es utilizar una razón de cambio instantánea, que en matemáticas le dicen derivada. Nosotros que de repente han llevado cálculo por si acaso, o están llevando, pero todavía no creo que derivada. Cuando lleguen al tema de derivadas van a hablar bastante de qué es la velocidad, se dice la derivada de la posición con respecto al tiempo, pero no vamos a hacerlo así porque sé que todavía no se lo han llevado. Pero es básicamente algo así. La velocidad promedio, que es posición final no inicial, es de un intervalo de tiempo, pero pequeñito. O sea que formalmente se dice que tiende a ser. ¿Por qué tiene que ser pequeñito? Porque no quiero que sea entre dos instantes, sino en uno solo. En este instante de acá. Si el tiempo fuese grande, ahí sí sería un problema porque sería entre dos tiempos. Entonces esto es lo que estamos hablando de la velocidad instantánea. Si no queremos entre dos tiempos, sacamos algo así. Eso gráficamente incluso lo interpretan como la pendiente, la recta tangente de esta gráfica. Vamos a ver ejercicio después en el taller. Profesor, Todo esto tiene que ver con velocidad, ¿no? Tenemos tres conceptos distintos. Rapidez Profesor. promedio, velocidad promedio y velocidad instantánea. ¿Alguna pregunta así conceptual? ¿Qué es lo que te muestra un velocímetro? ¿Será promedio o instantáneo? Sí. Tiene que ser la instantánea porque esa agujita se está moviendo en cada instante. O sea, todo ese cálculo que estamos indicando aquí te lo mando un velocímetro. Depende de cada ejercicio. Por ejemplo, si te dicen en el tiempo inicial estabas en esta posición, en el tiempo final, y te dicen, mira, por ejemplo, 2,65 segundos. Esa sería la respuesta a tu pregunta. ¿Cuánto tiempo tomamos? Si te dicen entre dos tiempos, sería promedio. Pero si te dicen en un instante, ya no haces todo, sería en un instante nada más. Tendría que poner un intervalo pequeñito. En realidad deberías derivar, pero esto lo vamos a dejar para después. Tienes que pensar, por ejemplo, tiempo inicial que sea 0. Tiempo final, 2,65 segundos que te doy de dato. X inicial que es 12 y X final es 0. Dato también. Con estos datos, ¿qué puedo calcular? Con los datos que están ahí. ¿Velocidad promedio o instantáneo? Promedio. En pocas palabras, cuando tienes dos instantes diferentes, se puede calcular velocidad promedio. Por eso que digo. Sí, hay dos participantes con la mano. ¿Levanta la mano? ¿Puede usted?
Bueno, los que estamos en virtual no podemos ver nada de lo que está escribiendo en la pizarra. Un poquito más alto, por favor. Lo que estamos en virtual no ve. Cierto. ¿Se ve la cámara o no se ve? Ahorita solamente vemos a los que están en presencial. Se ve la cámara. Cierto. ¿Ahora se ve la cámara? O sea, sí vemos la pizarra, pero no vemos con claridad lo que se escribe. ¿Se ve la cámara? Ahorita vemos a usted, sí. Profesor, profesor. Profesor, tampoco creo que nos logre escuchar. Nada. No se puede ver la pizarra. La pizarra no se ve. Bueno, la está poniendo, pero sí. Vamos a ver. Bueno, ya, entonces voy a estar escribiendo pizarras aquí tengo para aplicar. Ahora, lo siguiente que tenemos que entender es la aceleración. La aceleración promedio. Ya hemos hablado de la velocidad que tiene que ver con el cambio de posición. Así como la posición puede cambiar, también puede cambiar la velocidad en dos instantes distintos. Ese cambio de velocidad final o inicial, que está acá, si lo vuelves a dividir entre el intervalo de tiempo, entre el instante inicial y el final, por ejemplo, ahí nos da un ejemplo de un intervalo de 2 segundos, un delta t, esto es, delta significa intervalo. Al inicio tenías 20 metros por segundo y al final 10 metros por segundo y. Cuando haces la resta tienes 10 menos 20. Aquí está. Ahí todos pueden ver la... ...10 menos 20 sale menos 10, dividido entre 2 sale 5, menos 5 en realidad. ¿Qué significa que haya salido una aceleración con signo menos? Piensa en vectores, la semana pasada vimos vectores. Tienes un vector que tiene signo menos y su y. La dirección va en contra del eje X. En este caso a la izquierda, ¿no? Por eso es que aquí le han puesto en esa flecha amarilla la aceleración. Eso con respecto a la aceleración promedio, entre dos instantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender cómo estos conceptos nos ayudan a estudiar un movimiento, ¿no? Por ejemplo, la idea de aceleración, que tiene que ver con el cambio de velocidad. En el caso que tengas una aceleración constante, que es el cambio de velocidad, tú tienes entonces la siguiente gráfica de velocidad versus tiempo. Solamente contienes aceleración constante, por eso ahí está remarcado el color rojo. Porque tú puedes tener una aceleración, y esto se dice un carro acelera o desacelera,
Si siempre tiene la misma aceleración, se dice aceleración constante. Tú puedes calcular entonces la velocidad final. Despejando nada más de la definición de aceleración. Por ejemplo, puedes tomar como velocidad final a la velocidad 2. Puedo poner velocidad final menos velocidad inicial. Y abajo esa resta de tiempo sería el intervalo de tiempo. T. Lo voy a poner T. En vez de poner una resta, le pongo un intervalo de tiempo T. Y esto es igual a la aceleración. A ver, ¿cómo puedo despejar la velocidad B? Esa velocidad B, velocidad final. Un poquito alto. Este tiempo que está abajo lo paso a multiplicar a la aceleración. Y este menos de I, a ver, vamos a lo paso por aquí. Menos de I es igual a aceleración por tiempo. El siguiente paso para despejar la velocidad final. Si lo pasas como más, muy bien. De I más alto. Esta ecuación de velocidad final, que es la inicial más aceleración por tiempo, es una de las ecuaciones importantes que tenemos que poner cuando tienes aceleración constante. La otra ecuación, que aquí no la vamos a demostrar, pero tiene que es cuánto te desplazas cuando tienes velocidad constante. Dos ecuaciones importantes. Velocidad y desplazamiento contienen aceleración constante. Esas son las ecuaciones cinemáticas para aceleración constante. Quiero que esto lo remarque, muy importante. Lo vamos a usar en los problemas, los ejercicios. Son fórmulas de aceleración constante. Y quiero remarcar lo siguiente. Solamente cuando tienes aceleración constante, que puede ser, por ejemplo, un carro, estás apretando el acelerador siempre con la misma fuerza, una aceleración constante. Solo sirve eso es lo que tienes que remarcar. No se te ocurra, por si acaso, aplicarlo en cualquier tipo de movimiento. Solo si la aceleración es constante. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir terminando. Ya recuperamos una hora que hemos perdido. Voy a avisar cómo recuperar. Vamos a poder recuperar nuestro. La figura inferior muestra una serie de fotografías de alta rapidez de un insecto que vuela en línea recta. ¿Cuál de las gráficas es más probable que describa el movimiento del insecto? Esto es un insecto que tiene aquí este rastro. Un insecto que tiene ese rastro. Tiempo inicial por acá y va avanzando así. ¿Qué puedes decir primero de la velocidad del insecto? Va en Al aumento. inicio se mueve poquito, ¿no? Y al final se mueve más rápido, porque ves que está más alejado, ¿no? Esto es lo que quiero que tengan en cuenta. Al inicio se mueve lento y al final se mueve rápido, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ha habido ahí? Cuando hay, recuerda, sí, justamente lo que dice un compañero, cuando hay un cambio de velocidad, hay una aceleración. Esto tiene que ver con el cambio.
razón de cambio. Cambio en resta. Hay una razón de cambio de velocidad. Entonces había una aceleración. Con eso podemos responder a la pregunta. Vamos a ver las opciones. ¿Cuál de estas gráficas representa el movimiento del diseño? Vamos cada una de estas. Lo que tenemos de dato tenemos esta gráfica. La primera opción dice que se mueve con velocidad constante. ¿Eso será cierto o verdadero? Digo, ¿cierto o falso? Falso porque debe cambiar. Esa no es, descartas la... De hecho, la parte B dice que la aceleración es variable que disminuye. ¿Qué dice? ¿Podría ser que disminuya la aceleración? Cada vez está aumentando la velocidad y debes tener una aceleración. Puede ser la C. ¿Qué nos dice la C? La posición disminuye. ¿Será verdadero o falso? Falso porque si tú ves al inicio, acá este dato, la posición cada vez está aumentando. Eso no es cierto. Esto también es falso. Falso. Según el dato, la velocidad aumenta a razón constante. Esta es lo que dice la parte de. ¿Cómo sé que aumenta a razón constante? Siempre con la misma pendiente. Eso significa que aumente con razón constante. Y eso es lo que está pasando, ¿no? En el dato tienes una gráfica de. Primero era lento y luego se hace rápido. Y lo hace siempre aumentando la velocidad. La E no puede ser, definitivamente la E no puede ser, ¿por qué? ¿Qué dice la E? La velocidad disminuye, eso es lo contrario a lo que es. La respuesta es la D. Bien, entonces la respuesta es la D. Porque está aumentando la velocidad. Tenemos que aprender a leer gráficas, eso lo vamos a ver más con los ejercicios. Bien, esta parte hace de terminar entonces alguna pregunta, porque aquí nos quedaríamos y tenemos que esperar una hora. Pero hablaríamos ya de caída libre. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Hemos visto rapidez promedio, distancia entre tiempo. Hemos visto velocidad promedio también. Al paradigma, ¿qué diferencia hay entre rapidez y velocidad promedio? ¿Recuerdan? La velocidad promedio tiene dirección. Sí. ¿Cuál de ellos puede tener signo? ¿La velocidad o la rapidez? Signo podría ser negativo. ¿Cuál podría ser negativo? ¿La velocidad o la rapidez? La velocidad, porque ella es la que tiene dirección. La rapidez no tiene dirección, no tiene signo. Ahí incluso dice que la positivo. No puede empezar. Y hemos hablado de la aceleración, que era la razón del cambio de la velocidad. Ya, les voy a avisar sobre la hora perdida y vamos a hablar ahí de caída libre y continuamos el miércoles. Pero ya aquí los problemas de la rápida. Debería funcionar. Están formateando la máquina. Bien, entonces nos vemos el miércoles. No me disculpen por los inconvenientes técnicos.
y vamos a verlo. ¿De nuevo? Avance en tu laboratorio. Si tienen dudas, hay alguien que preguntó, estuvo bien. Si quieren saber en qué se equivocaron, yo les doy un feedback, tienen que escribir. Por el Canvas. El Canvas. En Canvas. Ya. Bien, entonces estaremos tratando. ¿Tenemos cualquier hora? No se olviden que vamos a... Les voy a decir cómo recuperar. Bien, disculpa por los inconvenientes técnicos. Vamos a hacer.